Bien, señores, tenemos el placer de tener con nosotros al licenciado Manolo Pichardo, miembro de la dirección política y secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Licenciado, gracias por estar con nosotros y vamos a ver si la posición suya con respecto a al conflicto entre Rusia y Ucrania es personal o es la de la Fuerza del Pueblo. Bueno, la Fuerza del Pueblo a través de, primero, buenos días, Saludos. Gracias por la invitación. Ha sido expresada por su presidente, el compañero Leonel Fernández, quien ha planteado la complejidad del conflicto y en algún momento pidió la mediación de China, debido a que China es un país, diríamos, neutral, con buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, ¿verdad? Buenas relaciones comerciales con Ucrania y además Rusia es un socio importante porque es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, una iniciativa que involucra a muchos países del mundo, incluso de América Latina, de África. La mayoría de los países de África son parte de esta iniciativa, países asiáticos, en fin. Y bueno, y como tiene buenas relaciones, incluso hasta con países europeos, porque saben ustedes que el principal socio comercial de Europa es China. Entonces China se mueve, ¿verdad? Comercialmente por todos lados, sin conflictos, diríamos, serios con ningún país, salvo los conflictos con los Estados Unidos y la guerra comercial que inició contra. Entonces, por eso la Fuerza del Pueblo, en voz de su presidente, ha pedido la intervención de China en este conflicto. Ahora bien, ¿qué nosotros pensamos y qué piensa también una cuestión que compartimos con el presidente del partido? El problema que se da entre Ucrania y Rusia no es un problema exclusivamente de Ucrania y Rusia, es un problema geopolítico y es un problema que tiene que ver con fuerzas que emergen y fuerzas que van en decadencia. Y hay una lucha del mundo occidental contra el mundo no occidental por la hegemonía. Quiero interrumpirte Sí. para justificar la pregunta. Sí. Me está tratando justamente la respuesta que nosotros sospechábamos. Es decir, es difícil, porque tú dices, bueno, pero si no es un problema de nosotros, pues, pero hay lo siguiente. ¿Tú recuerdas cuando Margarita Cedeño y Leonel Fernández estaban casados? ¿Tú recuerdas que ella era vicepresidenta de Danilo Medina? Sí. ¿Tú recuerdas que ella cometió el desliz de tomar partido En el proceso electoral de en Donald Estados Unidos? Trump, Claro. en contra de Donald Trump? Claro. Y eso después, Claro. los Estados Unidos lo tomó en cuenta. Entonces, puede ser, por eso te pregunto, Manolo, ¿es posición tuya o de la fuerza? ¿Por qué? Porque esos conflictos internacionales, cuando tú no te identificas, fíjate lo rápido que Abinader dijo, Putin, vete de ahí, y lo felicitó hasta el gobierno americano. Entonces, los políticos dominicanos tienen que saber a dónde que está el poder. Sí, pero nosotros vemos la cosa desde fuera. O sea, ¿qué está ocurriendo? Una realidad. Hay una lucha por el poder hegemónico ahora mismo. China asciende y tiene una gran alianza con un montón de países de África, incluso hasta de Europa. Es más, Italia es parte de ese proyecto, la Franja y la Ruta. Estados Unidos se veía perdiendo, o se ve perdiendo, parte de su poder hegemónico, y eso es una realidad. Y frente a eso es que se da la lucha. ¿Qué es Ucrania? Ucrania es el escenario de la lucha geopolítica global. Sencillo, tan sencillo como eso. Y yo opino lo siguiente. Ya hay conversaciones entre Rusia y Ucrania. Ayer se anunció que Ucrania acepta, ¿verdad?, la independencia de las dos naciones que están en la región del Donbass, ¿verdad? Lugansk y Donetsk, lo aceptan. Y aceptan también la neutralidad del país. O sea, Rusia no tiene problema con que Ucrania sea parte de la Unión Europea. Lo que cuestiona y no permitiría Rusia es que pertenezcan a la OTAN.
por una razón simple. Claro. Desde 1991, cuando Gorbachov firmó la disolución de la Unión Soviética, una especie de acuerdo, diríamos, no escrito, entre Rusia en ese momento, la Unión Soviética en ese momento, y Occidente, de que la OTAN no iba a expandirse hacia el este. Y eso en el 1999 se rompió, porque parte de los países del área de influencia de la Unión Soviética fueron parte de la OTAN, no solo de la Unión Europea, sino de la OTAN. Años después, en 2004, ya no solo países del área de influencia de la antigua Unión Soviética o de Rusia eran parte ya de la OTAN, sino que ex repúblicas soviéticas como la del Báltico pasaron a ser parte de la OTAN. Rusia empezó a interpretar, ya en la era del presidente Vladimir Putin, no de Yeltsin, porque Yeltsin era un aliado de Occidente, que estaban cercando militarmente a Rusia, ¿no? Tú me tienes todos los países del Báltico como parte de la OTAN, tú me seduces luego a Georgia para que sea parte de la OTAN, para que apunte sus misiles hacia Rusia. Bueno, tratas también de que lo sea Kazajstán, trata de que lo sea también Bielorrusia en algún momento. Y bueno, y entonces lo que dice Putin, y por eso las negociaciones en diciembre, bueno, esto hay que pararlo. Ucrania, que fue seducida por Europa, para que fuese parte de un acuerdo comercial en el que estuvo de acuerdo el presidente Víctor en ese momento, estamos hablando del 2014, luego Rusia con Putin le hace una propuesta diferente comercial, más atractiva, entonces él decide abandonar la propuesta europea y sumarse a la propuesta rusa. Ahí vino el problema, las protestas que se dice que fueron financiadas por Occidente y el golpe de Estado. Entonces ahí viene este presidente y solicita ser parte de la OTAN. Y ahí es que viene el problema, el gran conflicto. Ya analistas estadounidenses habían planteado que si Ucrania pasa a ser parte de esta alianza militar, iba a haber una guerra. Incluso lo advirtió el propio, uno de los, diríamos, de los funcionarios ministros más exitosos en la historia de los Estados Unidos, Henry Kissinger, dijo que había que tener cuidado con el tema de Ucrania y la OTAN, porque eso iba a desatar un conflicto. Bueno, el conflicto se desata porque en diciembre, en medio de las negociaciones entre Europa y la Unión, y Rusia, Europa decide que va a seguir avanzando y que va a aceptar a Ucrania como parte de la alianza militar. Y Rusia dice, bueno, no lo puedo permitir. O sea, Ucrania tiene que ser neutral. No puede seguir avanzando la OTAN hacia el este. Y ese es el conflicto. Por eso digo, no es un conflicto entre Ucrania y Rusia. Eso es una negociación que debe hacerse entre los Estados Unidos, Rusia y la propia China, que yo digo que es un actor invisible. Porque a la larga, todo este conflicto apunta a detener el avance, ¿verdad?, de China y otros países que emergen como fuerzas, diríamos, importantes en la escena global. Como problema regional, y que usted también está en conocimiento claro, ¿cómo enfocamos en la actualidad el problema de nosotros con los haitianos? Viendo que real efectivamente los gobiernos en Haití no tienen fortalezas y la estructura del Estado prácticamente no existe. Y cada día más tenemos más conflictos. Y ahí está en control o en poder de bandas actualmente. Los riesgos de nosotros frente a eso, aparte de los riesgos inherentes que tenemos, riesgos extras que tenemos. Y el muro que se comienza y se dicen que no se comienza y no sabemos dónde está. Bueno, vea, lo que pasa con Haití es lo siguiente. Haití ha pasado de ser un estado fallido a un estado en vías de disolución. Disolución y grave. Grave porque las instituciones que funcionaban de manera precaria, ¿verdad?, ya no funcionan. Hay un primer ministro que no tiene control del territorio. Claro. Quien tiene el control del territorio son las bandas. Sí. Y entonces es un país realmente que representa, no en términos militares, ni una amenaza para el país, en términos migratorios. Porque Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana. Pero sí es una amenaza en términos migratorios. Ya nosotros vemos los números. Hay hospitales aquí, por ejemplo, que el 80% de las parturientas, para poner
un hospital específico que atiende un área específica, es el 80%. Haitianas. Haitianas. ¿Y eso de dónde sale? Del presupuesto nacional. Sí, claro que sí. Pero hay escuelas donde también el 80 o más del 80% de los estudiantes son haitianos, sobre todo en la frontera, y eso es del presupuesto nacional. Entonces es una presión migratoria permanente y digo yo, tiene que haber una presión migratoria permanente, porque un pueblo en vía de disolución, un estado en vía de disolución, ¿hacia dónde van en medio de ese desorden los haitianos? Hacia la República Dominicana, país con el que tiene frontera, porque trasladarse a Estados Unidos es muy difícil. Tiene que irse por vía marítima y cuando llegan allá no los aceptan. Sí. Todos vimos cuando aquella ola migratoria de haitianos que venían desde Brasil, porque ahora se ha creado todo un corredor desde Brasil cruzando todas las Américas hacia los Estados Unidos, y cómo los recibieron en Estados Unidos, como en los peores momentos de la esclavitud. Sí. Jinetes castigando con lazos, con látigo a los inmigrantes haitianos. Y cuando aquí se devuelven en autobuses con aire acondicionado, dice que estamos violando los derechos humanos. Pero bueno, la prensa denuncia esto, lo nuestro, pero calla aquello. Entonces, la verdad es que hay un problema de inviabilidad del Estado haitiano y una indiferencia total de la comunidad internacional, y nosotros entendemos que la comunidad internacional tiene que involucrarse en el problema haitiano. Bien. Doctor. Bien, en el caso de Haití con el muro, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, la sociedad parece que ha pedido un muro. O sea, las encuestas dicen que la gente quiere un muro. La cuestión es que nosotros no vemos... Yo le hablo de la posición de que puede funcionar, tiene un significado. Pero los muros no funcionan. Lo que uno ve con los muros es que como que no funcionan. Hay un muro que Trump prometió, pero que ya se estaba construyendo desde Clinton. Sí. La gente le atribuye el muro a Trump, no. Sí. Hubo una franja de kilómetros una franja que construyó Clinton, pero eso no lo ha resuelto. Bien. Se van de manera subterránea, crean túneles, o sea, y no ha parado la migración a pesar del túnel y de los controles. Vamos a hablar un poquito de algo que cada vez que se trata dice que es extemporáneo, porque no se quiere tratar el tema. Tú tienes mucha incidencia en la fuerza del pueblo y manejas los asuntos internacionales, pero los asuntos electorales están supeditados, o no, los internacionales supeditados a los electorales. Y quería preguntarte, ¿cuál es la situación de la fuerza del pueblo que fue aliado parcial, pero determinante? Todo el mundo sabe que el doctor Fernández, porque se fue muy tarde del PLD, no obtuvo la votación que él realmente tiene. Mucha gente votó directamente por el PRM, pero el doctor Fernández logró algún tipo de acuerdo en lo congresional y en lo municipal, que por cierto después se vio claro que era reconocer algo que solamente la experiencia de Leonel pudo ver a distancia, que fue reconocerlo como la segunda fuerza del Senado, porque estaba preparado que esa gente iban a volver al partido. Pregunta, ¿es difícil ahora que son Leonel y Luis, que se perfilan para el 24, hacer una campaña dura como se hace aquí? Y sobre todo con un elemento que parece que va a aparecer y que mucha gente no le está dando la importancia, es que la ex esposa del presidente Fernández, con quien tiene una hija, podía aparecer como el tercer candidato. ¿Ustedes están claros en eso o prefieren no hablar de ello? No, hablamos abiertamente. Ciertamente ahora mismo, en este momento, hay una polarización entre el presidente Luis Abinader y el presidente de la Fuerza del Pueblo, compañero Leonel Fernández. Las encuestas que nosotros estamos viendo, que ustedes también conocen,
dan números muy cercanos entre el presidente Luis Abinader en cuanto a intención de votos, y la diferencia a veces es hasta de 7 puntos porcentuales, en algunos casos hasta de 6 puntos porcentuales entre Luis Abinader y el líder del partido de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ciertamente está planteado una polarización y es muy probable que entre una tercera fuerza en el escenario, como es el Partido de la Liberación Dominicana, pero es una organización política que va en franca disminución. Ya nosotros, como Fuerza del Pueblo, somos la segunda fuerza del país. Evidentemente, las encuestas lo dicen, porque el Partido de la Liberación Dominicana se ha ido debilitando todos los días, es más pequeño. Cuando usted habla de que entre una tercera fuerza, ¿a qué usted se refiere? No, como decía Julito, la tercera fuerza es el Partido de la Liberación Dominicana con una candidatura. Evidentemente, no podemos descartar eso. El PLD es una fuerza importante. El PLD tiene más de 40 años que se formó, ¿verdad? Y será determinante en el proceso electoral próximo. Ahora, la polarización se dará, como dije, y como se está dando ya, entre Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández, porque además el líder de oposición, según todas las encuestas, en alrededor de un 57%, es Leonel Fernández, y cuando tú marcas al jefe de la otra organización, apenas un 8% como líder de la oposición, lo ve la gente. Entonces, evidentemente que aquí hay dos polos. Uno que encabeza a Luis Abinader y el PRM, y otro que encabeza a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Parece ser que no hay los votos para que en una eventual segunda vuelta tendría que aliarse el PLD con la Fuerza del Pueblo. Mira, Luis Abinader no tenía los votos en el pasado proceso electoral. Él no pasaba un 33%. Y la coyuntura y la ola lo llevó a la presidencia de la República, sobre todo la división del Partido de la Liberación Dominicana. Y es el presidente. No hubiese sido presidente si Danilo Medina no hace el fraude del 6 de octubre. Si no se produce el fraude, el presidente fuera Leonel Fernández, indiscutiblemente. Y eso no se produjo, evidentemente, por lo que ocurrió. Yo pienso que nosotros ahora mismo estamos construyendo una alianza con la base del Partido de la Liberación Dominicana. Todos los días aquí llegan gente de la base y de las direcciones medias de la organización política. Cuando hablo de la base, son de la gente que está precisamente en los comités intermedios, que están llegando, pero están llegando también gente del comité central a la Fuerza del Pueblo. Y ya hay uno del político. Ustedes verán lo que ocurrirá en algunas horas, verán lo que va a ocurrir este domingo, verán lo que va a ocurrir el próximo domingo. ¿De qué usted se refiere? ¿A más juramentaciones? Más juramentaciones, muchas más juramentaciones de figuras importantes de esa formación política que vienen a la Fuerza del Pueblo. Eso evidentemente se está desmantelando. Y esa alianza ya se está dando desde ahora. Esa alianza, las fuerzas bochistas se están uniendo en torno al liderazgo. Reunificando la fuerza bochista en torno al liderazgo del compañero Leonel Fernández. Eso se está dando ahora, ¿verdad? Y ustedes verán nombres, figuras importantes de esa organización política sumándose al proyecto bochista que ahora encabeza la Fuerza del Pueblo y el compañero Leonel Fernández. Ese es el cuadro para 2024 y está claro. Y todas las encuestas así lo están planteando en este momento. O sea, usted está hablando de una primera vuelta. Eso depende de cómo evolucione el proceso. Pudiera ser una primera vuelta. Leonel Fernández ganó fuera de la primera vez, siempre ganó en primera vuelta. Siempre ganó en primera vuelta. La idea es construir los consensos, las alianzas que se necesiten para ganar en primera vuelta, porque está ocurriendo un fenómeno. El gobierno está en picada. Luis Abinader ha bajado 17 puntos desde que ganó hasta la fecha. Y entonces va en caída libre. ¿Por qué? Bueno, porque no han sabido gestionar la crisis que hay. No la han sabido gestionar. Le iba a preguntar, licenciado Pichardo, eso es primero por las dos crisis, porque la crisis de salud y la crisis ahora de la economía por la guerra. ¿Es por eso o porque ha habido la gente percibe un mal manejo? Mira qué es lo que pasa. El PRM, que es el PRD, incluso su base social se vació, la del PRD, se vació en el PRM.
Y que, por cierto, esa base social está abandonada, porque están haciendo un gobierno de élite y se han olvidado de que quien les llevó al poder, quienes han sustentado esa fuerza política que antes fue PRD, fueron las bases populares, ¿verdad? Los sectores populares. Bueno, la han abandonado. Están haciendo un gobierno de ricos, están desmontando la onza, que costaba 15 pesos, ahora cuesta 35. Se dice ahora, se rumora que ahora van a entregar el metro al sector privado. En fin, o sea, todo es gobernar para los sectores más poderosos de la República Dominicana. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que pasa con el gobierno? No ha sabido gestionar la crisis. Leonel Fernández gestionó la crisis 2008 y gestionó esta crisis. El precio del petróleo a 145, ¿lo recuerdan? Sí. Sin embargo, aquí no se sintió la inflación. Y siempre digo y repito para que la gente lo fije. El capitalismo ha tenido 3 crisis: 1873, 1929, 2008. A Leonel le tocó gestionar la de 2008 y no se sintió en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la capacidad. Los pocos países donde no se sintió. Claro, tuvo la capacidad de gestionarla. Entonces, el PRD, gobernando, diríamos, en medio de la bonanza económica, 1978, apertura democrática, lo reconocemos, fracaso económico, fue a partir de ese gobierno que empezó a despegarse el peso del dólar. Ahí se terminó la paridad, 1979, con el gobierno del PRD. Sí. Antonio Guzmán. Sí, Antonio Guzmán. Ahí empezó el peso a despreciarse. 1984, 82, gana Salvador Jorge Blanco. Desastre económico, quiebra de financiera, quiebra de banco, hiperinflación pobladas. Sí. Luego viene... Primer acuerdo con el Fondo Monetario. Primer acuerdo con el Fondo Monetario que devino en esta catástrofe. Luego viene Hipólito Mejía, la casa del terror, estampida de capitales, quiebra de bancos, en fin. O sea, hay comercios que quebraron esa vez que todavía no se han recuperado. Y gente que quebraron para toda la vida, con una inflación de un 60%, que usted iba al supermercado y estaban los empleados cambiando los tickets de precio en el día entero. Sí. A las 10 de la mañana tenía un precio, a las 2 de la tarde tenía otro, a las 6 de la tarde tenía otro. Era el infierno. Todos los gobiernos han estado marcados por un descontrol de la economía en la República Dominicana. Y ahora ganan de nuevo. ¿Qué va a pasar? Está pasando lo mismo. No saben, como dice el pueblo, gobernar. No saben gestionar crisis, no saben gobernar ni siquiera en medio de la estabilidad económica global, porque han tenido estabilidad económica global y han creado un desastre nacional. Esa es la razón por la cual no están haciendo un gobierno bueno, la gente lo está percibiendo así y está apostando a quien ha demostrado que sabe gestionar crisis y que ha sabido gobernar para beneficio de la República Dominicana. Mire, brevemente, Michelle, perdóname. Ha ocurrido un acontecimiento importante en Casa de Campo con la Fundación Global, con el foro que estuvo ahí, y donde el presidente Fernández elocuentemente trata el tema de Latinoamérica, enfocado en la próxima cumbre de las Américas de los Estados Unidos, que reúne a 35 países, excepto Cuba, y quién sabe otros más que quizás no van a estar invitados. El presidente plantea una crisis, ¿verdad?, de Latinoamérica. Así es. Y hay también una división en Latinoamérica entre los gobiernos democráticos y gobiernos no democráticos. Plantear un poquito sobre eso. Sí, mira, el proceso de integración latinoamericano se ha dinamitado. Todos los esfuerzos subregionales se han dinamitado. Se han dinamitado. Y eso ocurrió con la llegada al poder de las fuerzas conservadoras. Acuérdate que iba funcionando muy bien el Mercosur y UNASUR. Acuérdate que iba funcionando muy bien el sistema de integración centroamericano SICA. Sí. Y acuérdate que iba funcionando muy bien la gran sombrilla que es la CELAC. Todo eso se dinamitó a partir de la llegada de los gobiernos conservadores, ¿no? Y hay una especie de desunión en América Latina. Entonces, por eso Leonel Fernández decía en este evento en Casa de Campo de la Fundación Global que América Latina ha perdido importancia porque no tenemos una voz de peso que nos represente. Porque todos los esfuerzos de integración se han diluido. Por ejemplo, yo no entiendo, y lo dije desde la primera vez públicamente que se anunció, esta alianza entre República Dominicana, Costa Rica y Panamá. ¿Por qué si está el SICA? Pero lo está aplaudiendo Estados Unidos. Sí, pero yo sabía que era eso. ¿Por qué? Bueno, porque el SICA no era controlable por nadie, tenía su propia agenda y como no era controlable había que dinamitarlo, había que debilitarlo y crear una especie de alianza de 3 países aparte.
Y eso es una barbaridad, no debió ser. Todas las cosas que debieron discutirse para el tema de nuestra subregión debió hacerse en el marco del SICA, no debilitar el SICA, no debilitar UNASUR. Sí, porque ahí sacaron no los tres países mejores, de mejor economía, para que se reunieran ellos y dejaran a los otros que están ahí aislados. Así es. Eso es lo que ha pasado, pero ¿por qué hacerlo? Cuando la Unión Europea se gestionó, se hizo eso, se sacó fuera de quién fue la idea? se sacó fuera España, que era pobre, un país en vía de desarrollo, se sacó a Grecia, se sacó a Portugal. ¿Quién orquestó eso? Lo que hizo Alemania fue, en medio de esa asimetría económica, agrupar, apostar para que los otros crecieran y crear esta formidable alianza que hoy es la Unión Europea. ¿Por qué sacar a los otros? ¿Por qué no integrarlos a todos como venía funcionando el sistema de integración centroamericana? ¿Por qué debilitarlo? ¿Por qué debilitar los otros órganos? ¿Quién está detrás de todo esto para que América Latina pierda importancia y pierda peso a nivel global? ¿A quién se identifica? ¿Estados Unidos? Yo no quiero identificar a nadie, pero evidentemente que eso tiene una dirección. Dinamitar el proceso de integración centroamericano tiene una dirección y tiene un propósito. Muy bien. Bien. Vamos a agradecer al licenciado Manolo Pichardo, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, su participación con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a una pausa y regresamos con Revista 110.